Nina giró lentamente un carrito repleto de productos hasta el tope frente a mí. Aunque el supermercado local no igualaba la calidad y variedad de una buena tienda, al menos era mejor que nada. A Boba no le gustaba repetir platos, así que tenía que pensar en algo para sorprenderlo hoy al llegar del trabajo. Llevábamos años casados, pero no podía decir que fuera feliz. A veces, deseaba hacerlo aunque fuera por unos pocos días de esos años. Nuestra hija había crecido de manera simple y aparentemente normal. Mi familia constaba de mi madre, maestra en un jardín de infantes local, y mi padre, mecánico en la fábrica NTM. Siendo la mayor, tenía 2 hermanas más jóvenes que yo por 6 y 8 años. En nuestro pequeño departamento de 2 habitaciones, siempre estaba abarrotado de muebles y cosas, apenas había espacio para una manzana caer. Desde pequeña, supe que debía ayudar en todo lo que pudiera, especialmente a los adultos que criaban a sus hijos. Mi madre estaba siempre ocupada. No tenía tiempo para entender que criar a Amalia era un trabajo arduo que requería ayuda. Para ella, la obediencia y la diligencia de los niños eran simples, hacer lo que se nos ordenaba. Desde vestirme hasta atar las colas de caballo de Krivova, hacía la cama y llevaba a Pifa, mi perra, al colegio. Aprendí a pelar papas y a limpiar los alféizares. Sin embargo, mis padres parecían nunca estar satisfechos conmigo. Aunque crecí bajo su constante desaprobación, nadie desde fuera podía imaginarlo. La aparente timidez y reserva de Cecil, mi hermana del medio, era en realidad una forma de expresar su descontento. Ella también ayudaba a cuidar al recién nacido mientras yo estaba en la escuela primaria. Mi madre seguía usándome para las tareas del hogar, incluso cuando necesitaba estudiar. Siempre me esforcé por complacerlos, pero nunca era suficiente. Mi mayor alegría era pasar tiempo con mi abuela Lena en su pequeña casa en las afueras. Allí podía ser simplemente una niña, sin preocupaciones ni tareas domésticas. Pero mis padres no estaban contentos con eso. No les gustaba la libertad que me daba mi abuela. Pronto me di cuenta de que querían que siguiera su línea de educación, reprendiendo a la abuela por mimarme demasiado. Pero para mí, era el único lugar donde me sentía verdaderamente feliz y libre. A diferencia de mi hermana Mariana, a quien nunca se le asignaban tareas, yo siempre estaba ocupada. Sentía que mis padres me trataban de manera desigual. Mariana era como una rosa en un jardín bien cuidado, mientras que yo me sentía más como ceniza y pelusa. Incluso mi nombre, Nina Petrovna, me parecía poco elegante. En la escuela, era la única con ese nombre, y a veces, me avergonzaba escucharlo. Entre todas las chicas, yo era la única que llevaba ese peso. Me sentía humillada cada vez que llamaban mi nombre en la lista. A veces, incluso extendía mi mano para evitar ese momento. Soñaba con ser tratada como las demás, sin tanta carga sobre mis hombros. Pero sabía que eso no cambiaría fácilmente. No guardaba rencor contra mi hermana menor, por supuesto, no podía influir en cómo la llamaban ni en el nombre que recibiría mi hermana mayor, pero aún así resultaba ofensivo, hiriente y amargo, al igual que la relación con nuestra madre. Crecí como una niña tímida porque mi padre me dejó claro desde pequeña que mi opinión no era bienvenida en la familia. No podía expresar nada fuerte a mi madre ni a mi padre. Corría el riesgo de ser golpeada con un cinturón o castigada en un rincón hasta que oscureciera. Después de eso, no podía irme a la cama y descansar como se esperaría, sino que debía sentarme a hacer mis deberes y lavar los platos después de cenar. Mi madre creía que el castigo no era motivo para evadir las responsabilidades familiares. Si no sabía mantener la boca cerrada, entonces debía aprender a dormir menos. Esa era ella, sin importar lo que sucediera. Intuitivamente sentía a esa madre por alguna razón profunda y desconocida para mí. Pero porque no lo sabía, y no necesitaba saberlo. Simplemente vivíamos bajo el mismo techo, emparentadas por sangre,
pero éramos prácticamente extrañas la una para la otra, atrapadas en esta situación. De alguna manera, debía ser la única alegría y salida para mí. Mi abuela Lena entendía el papel que jugaba en mi vida y siempre intentaba invitarme a su casa en cada momento libre. No recordaba todos los trucos y razones que inventaba para que yo la visitara más seguido. Por un lado, me sentía aliviada sin mis padres y sin mi hermanita Mariana, pero por otro lado, era más difícil físicamente porque debía ocuparme de una parte considerable de las tareas del hogar, dejando a mi abuela más libre para organizar más visitas. Después del nacimiento de mi hermana menor, Mía, mi vida cambió significativamente. Tenía más tareas domésticas porque mi madre debía ocuparse de ambas hermanitas. Mi padre no vio problema en ello, pero para mí fue un cambio drástico. Me sentí más pequeña. Y tenía menos tiempo para estudiar. Los castigos de mi padre por mis malas calificaciones se volvieron más duros y humillantes. A escondidas, hacía ejercicio para ocultar los moretones del cinturón. Lo peor fue que dejaron de dejarme ir con mi abuela Lena. Mi madre decidió que era mejor para mí quedarme en casa y hacer mis deberes en lugar de divertirme en casa de mi abuela. Aunque la extrañaba mucho, no podía oponerme a mis padres. No entendía por qué mi abuela se negaba a acoger a mis hermanitas. La relación se volvió tensa y finalmente fui prohibida de cruzar el umbral de su casa. Me sentí encerrada, como un pequeño lobo en una jaula mal ventilada, con alguien que no me amaba. Fue un dolor real, un sufrimiento verdadero, perder esa pequeña salida que me conectaba con el amor por el mundo y por la vida. Como adulta, encontré una manera de conectarme con mi favorita, la abuela Lena. Nos reuníamos por las noches después de la escuela y solíamos ir a algún café modesto o simplemente dar paseos por el parque, conversando sin parar. No podía darme el lujo de dedicarle demasiado tiempo a estas reuniones, ya que mi madre esperaba mi regreso del colegio casi con un cronómetro en la mano. Así que tenía que mentir, inventar excusas, decir que tenía una clase extra o que necesitaba ir a la biblioteca. Afortunadamente, a mis padres no les importaba demasiado dónde me encontraba ni qué hacía, siempre y cuando volviera a casa a tiempo. Seguía el consejo de mi abuela de no hacer trampas, aunque no entendía por qué yo era la culpable de las dificultades de mi madre. Mis hermanas menores, Mariana y Mía, crecieron en un ambiente completamente diferente. Para ellas, los cuentos de hadas eran simplemente historias, pero para mí, eran un reflejo de mi propia vida, me sentía como la protagonista marginada de esas historias. Después de que me prohibieron visitar la casa de mi abuela, ese sentimiento de ser una extraña en mi propia familia se intensificó. En quinto grado, mi desempeño académico comenzó a decaer, lo que preocupó a mis profesores. No entendían por qué, siendo una niña obediente, mis tareas eran cada vez más débiles y descuidadas. Cuando mi madre fue llamada a la escuela, regresó furiosa y me golpeó con una cuerda para saltar. Mis hermanas observaban, impotentes. Después de ese episodio desagradable, mis paseos con la abuela se redujeron. Mi madre decidió que la mejor forma de hacerme estudiar era privándome de mi tiempo libre. Aunque traté de mejorar mis calificaciones, seguía sintiendo la falta de tiempo. Mi madre se quejaba cada vez más y me sobrecargaba de tareas. Papá no intervenía y mis hermanas menores intentaban complacerme, pero sus acciones no encontraban respuesta en el corazón de mi madre. Fue durante una hospitalización de mi madre y mía que la abuela reveló en secreto que yo no era realmente hija de mi padre. Ese fue el momento en que comencé a entender un poco más las actitudes de mis padres hacia nosotras. Querida, resultó que amaba a Ninochka. Bueno, por estupidez e inexperiencia, tomó a su madre y se enamoró de otro hombre. Por supuesto, nada bueno salió de esta relación. Pero lo que resultó ser simplemente un excelente padre es aquel a quien siempre llamó así desde pequeña, pero de hecho, su padrastro invitó a su madre a casarse con él e incluso prometió criar a este niño como si fuera suyo, pero algo andaba mal.
Con ellos y con mente de adolescente, Nina comprendió exactamente lo que no funcionaba solo para su madre, ella siempre estaba viva. Un recuerdo de ese otro hombre que amaba y no podía olvidar, él la abandonó y para deshacerse de comportarse con una niña. Por eso su madre le permitió golpear a su hija y convertirla en institutriz y niñera al mismo tiempo, y esto sucedió y nadie preguntó a los padres, nadie empezó a discutir con ellos, excepto la abuela Lena, quien honestamente intentó hacer algo, pero que podía hacer porque los padres de Ninochka ni siquiera la escucharon, sabiendo ahora esta verdad, inconveniente para la madre. Nina intentó aún menos llamar su atención. Simplemente no quería oír que ella era una idiota de Krivorukaya y que la naturaleza la había privado de su cerebro. Además, en la adolescencia, el carácter de la niña comenzó a emerger lentamente y ahora comenzó a esforzarse por convertirse, si no en una excelente estudiante, al menos en una niña que estudia bien. Y poco a poco poco a poco, pero Nina lo logró. Para lograr su objetivo, muchas veces tenía que estudiar por las noches en lugar de dormir y descansar, pero Nina no estaba acostumbrada a tal situación, la niña simplemente entendió que tenía un comienzo en la vida. Nadie le dará toda la poca riqueza que tienen los padres, probablemente solo irá a Mariana y Mía, y ella debe cuidarse sola. Lo más difícil para Nina fue la geometría y el álgebra. La niña se sentaba en ecuaciones día y noche, pero eso es el resultado del DABA. Pero rendirse significaba demostrar que puedes rendirte. Nina no iba a rendirse ese día que recibió una vez sólida por escribir el examen anual de 8º grado. Nina nunca olvidará que para ella fue la victoria, y no solo una pequeña victoria privada, sino una victoria muy impresionante y de peso. Por supuesto, la madre tenía su propia opinión sobre por qué su hija mayor debería estudiar. Creía que no habría nada de malo en que Nina ayudara a las más jóvenes con sus estudios tanto como fuera posible y no se quedara sentada durante jadeas sobre los libros de texto, y después de 9 grados Nina tenía un camino directo a la universidad o escuela vocacional para liberarse de las cargas de sus padres lo antes posible, pero aquí Nina estaba categóricamente decidida a que no habría escuela vocacional en su vida. Ella podría ingresar a una universidad y estudiar con un presupuesto limitado. ¿Quieres ser estudiante? Universidad y eso fue todo. Por supuesto, su madre gritó que era demasiado pequeña para discutir con sus padres e incluso agitó el paño de cocina que tenía en sus manos, pero ella está en 9º grado y ya no es tan ágil. Alumno. Nina amenazó a su madre con que simplemente se iría de casa si no dejaba de metérselo en la cabeza a su hija mayor y no le creyeron. Pero en vano Nina se transformó rápidamente en una niña oprimida, tranquila y para todos, excepto para ella, la más cómoda, una hermosa niña nacida de una muñeca, capaz de defender sus intereses. Nina cumplió su palabra. Padres y los abandonó a pesar de mucha indignación y acusaciones de ingratitud en el 9º año. Nina pudo fácilmente decidir por sí misma dónde y con quién debía vivir, por lo que huyó a donde siempre fue bienvenida. Por supuesto, el mejor lugar de la tierra era solo la casa de la abuela Lina. Aquí vivió y estudió Ninochka. Feliz y tranquilamente, nadie más tenía derecho a atormentarla ni obligarla a hacer nada. En los últimos años, el gran centro regional en el que vivía Nina ha crecido significativamente y el pueblo que, durante su lejana infancia, los alrededores se convirtieron casi en una de las zonas de élite de la nueva ciudad. El hecho es que muchos de los Gilles aceptaron las excelentes ofertas de numerosos promotores que compraron sus parcelas y casas privadas y ahora allí se alzaban ordenadas hileras de rascacielos modernos y elegantes. Al mismo tiempo, algunos apartamentos del sector privado todavía deleitaban la vista con su abundancia. Llena de vegetación y terrenos bien cuidados. La lista de estos afortunados también incluye la casa de la abuela, que es la más rentable, la propuesta de venta libre de los promotores en anticipación de algo especial. Ella a menudo repitió que la casa en sí casi no tiene valor porque ella no es joven y que la construcción requiere manos del propietario e inversiones impresionantes. Pero la abuela se negó a regalarlo por casi nada, se negó categóricamente, dijo que ella y Nina ciertamente tenían suerte. Solo necesitaban esperar una oferta digna.
Ella sería sabia porque algún día la oferta que ella esperaba realmente vino de cierta empresa de capital que estaba dispuesta a cambiar la casa de la anciana no por una jaula del tamaño de una perrera en Biselki, sino por un apartamento completo de 3 habitaciones en cualquier zona. Ciudad, esto fue posible precisamente porque la posición de su casa dentro del bloque era única, por lo que mi abuela y yo poco a poco recogimos nuestras cosas y nos preparamos para partir hacia un nuevo lugar de residencia. La anciana todavía estaba bastante segura, porque el nuevo apartamento complació increíblemente a Nina. El caso es que la abuela le pidió al promotor que lo comprara para su casa frente a una maravillosa universidad donde su nieta soñaba en secreto con estudiar. Claro que Nina entendió que probablemente eran sueños imposibles, pero nadie podía prohibirle pensar en qué departamento haría. Habría ido si hubiera tenido esta oportunidad. La misma abuela Lena convenció a Nina, después de terminar el 11º año, de seguir probando suerte y postularse. Las dos decidieron que si pasaba algo, Nina siempre tendría tiempo para ir a la universidad. Pero aprovechar la oportunidad de convertirse en estudiante universitaria era simplemente necesario. Cuando Nina vio su nombre en la lista de solicitantes del presupuesto, simplemente se quedó sin palabras. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué esto no es un milagro? Mucho después, al recordar este día, Nina comprendió y tomó conciencia de. Aunque la clave de su éxito en ese momento fue su abuela Lena, ella creyó en la niña hasta el final. Aun cuando Nina ya no creía en sí misma, es cierto que Nina no entró en la prestigiosa especialidad de economía o gestión financiera, para nada eligió algo más sencillo, pero el BC tiene una gran demanda, recordando que desde el colegio había estado. Como le va bien con un idioma extranjero, Nina presentó documentos a la Facultad de Filología para el Departamento de Profesores de Inglés. Así que ahora ella tenía que adquirir este no. Para que una especialidad muy prestigiosa, pero al mismo tiempo no la menos demandada, ahora Nina estaba completamente inmersa en sus estudios. Literalmente no tenía un minuto libre porque la niña dedicaba todo el tiempo que podía de dormir y comer al estudiar con Nina. Nunca hubo un solo tutor en su vida, por lo que sus calificaciones difícilmente podrían considerarse ideales. Muchas chicas del grupo se esforzaron mucho menos que Nina, pero Versus estudió mucho mejor, pero la joven estudiante no. Lo creía. Uno creía que el trabajo duro la ayudaría. Lograr buenos resultados sí, y la abuela Lena siempre animaba a las niñas. Nina no podía presumir de un conocimiento enciclopédico de las materias, pero sí de perseverancia y diligencia también, algo que de alguna manera sospechó rápidamente. Tal vez sucedió porque Nena simplemente no tuvo tiempo de mirar hacia arriba desde atrás. Debido a la intensidad con la que estudiaba, seminarios, coloquios, resúmenes, trabajos creativos, etc., Nina ya no tenía tiempo para entretenimientos y fiestas. Además, la niña a veces comenzó a ganar dinero extra para cosas pequeñas, la mayoría de las veces esto. Había clases privadas que hasta entonces solo brindaba a los alumnos más pequeños, pero Nina lo hacía bastante bien. Así que con el dinero recaudado se preparó y pudo regalarle a su abuela algunas sorpresas agradables aquí en el grupo universitario. Nina se sentía igualmente entre sus iguales, aquí nadie se ríe de ella. Por su forma de vestir y si llegaba en coche o autobús, Nina se sentía sencilla y cómoda entre estas personas a las que llamaba grupo, con algunos incluso entabló amistades bastante cálidas y verdaderamente amistosas. En su relación, algunos chicos intentaron coquetear con Nina y le invitaron a reuniones, ya fuera al cine o a un café, o simplemente a caminar por la calle. Nina creció hasta convertirse en una chica muy atractiva, con cabello largo y negro debajo de los omóplatos, ojos verdes y piel de porcelana blanca como la nieve, atraía miradas y agradaba a los chicos, pero más a menudo en total, la niña respondía a tales intentos con una negativa estricta. Nina había oído hablar mucho de cómo incluso los estudios exitosos, bajo la influencia de dramas personales, terminaban en un estado deplorable, y ella no podía decepcionarse ni a sí misma ni a la abuela Lena, tenía que aprender. Algunos chicos aceptaron sus negativas con naturalidad, otros se ofendieron, otros por alguna razón comenzaron a buscar su atención aún más intensamente. La abuela Lena,
a quien consultaba a menudo sobre esto. La niña insistió en que no debería privarse de las simples alegrías humanas. Vale la pena y sería posible mirar más de cerca a uno de esos hombres que le ofrecen citas. Nina siguió las instrucciones de su abuela y dio su consentimiento para ir al cine con un chico alto, atlético y fuerte. Se llamaba Vladimir, pero presentó novillas a unos amigos llamados Boba, un chico que estudiaba en la Facultad de Economía, y vio a Nina por casualidad en los pasillos del alma mater. Fueron presentados por amigos que pidieron saber quién era aquel magnífico desconocido de melena negra. Y ahora ya ostentaba el risueño título de Caballero del Año, no hacía broma solo en su presencia y en general se comportaba como un buen chico. Boba tampoco insistió en que su relación se estrecharía en un futuro muy próximo. Peebles estudió en esta universidad por una razón. Bajo el patrocinio de los viejos amigos de sus padres, la madre y el padre del niño ocupaban algunos altos cargos en el ayuntamiento, por lo que todos los caminos y puertas estaban abiertos para el único hijo, pero Nina no tenía prisa por utilizar las conexiones de su novio. En general, a ella le parecía bien usar a Boba para algunos fines personales y esto, entre otras cosas, lo atraía increíblemente hacia ella. Vladimir estaba acostumbrado al hecho de que las chicas literalmente le daban permiso en vano. Espero aprovechar una parte de tus oportunidades para ti mismo. Y aquí tal altruismo, sin embargo, pronto Nina sintió. No hay tiempo para reuniones y la abuela Lena, la única persona cercana y querida, falleció. La niña tuvo dificultades para sobrellevar la muerte repentina de su querida abuela. Nina ni siquiera tuvo tiempo de prepararse para la idea de que ella no se convertiría en nada especial. Su abuela lo haría. No estaba enferma, solo estuvo allí un día, su corazón falló y Nina no pudo aceptarlo. Vladimir hizo todo lo que pudo en el funeral, pero ella no le preguntó al respecto y probablemente lo habría solucionado ella misma, pero aún así apreciaba mucho a Boba y sus torpes y lacónicos consuelos. Además, pronto necesitó más apoyo moral. No en vano, como resultó, antes de su muerte, la abuela redactó un testamento para el apartamento en el que nombró a Nina como única heredera. Está claro que la madre de Ninochka, la hija de la anciana, no conocía ningún testamento. Y Priti estaba dividiendo el espacio y ya se preguntaban a qué precio sería mejor vender un buen departamento de 3 dormitorios en una excelente zona y sería posible para el beneficio comprar 2 departamentos de un dormitorio para el futuro de Mariana y Mía. El hecho de que la hija mayor viva en esta casa, esté estudiando y tenga un techo sobre la cabeza de su madre. No me preocupé en absoluto después de que Nina mostrara obstinación y se negara a vivir con su madre y al mismo tiempo realizara las tareas de niñera y sirvienta de Nina. Era como si Nina nunca hubiera existido para ellas, no era nuevo ni predecible, la madre estaba en el apartamento. Mirando con alegría los muebles, el equipamiento y la vista desde la ventana, solo el asombro brilló en los ojos de la mujer, porque Nina todavía estaba aquí, no pertenecía aquí. Cuando la niña le entregó a su madre un testamento redactado de acuerdo con todas las reglas, explotó de rabia. Inmediatamente llamaron a Nina una chica andrajosa y desagradable. Desvergonzada y sin escrúpulos a quien no le importa la felicidad de las hermanas Rayuga y los estafadores, en un ataque de ira. Justo, la madre incluso prometió demandar a su hija y desafiar el testamento porque la madre misma no podía privar a su propia hija, eso es, ella, y entonces Nina por primera vez se atrevió a hablar con su madre como se merecía porque nunca antes le había hablado, pero a diferencia de esa niña, no se puso a gritar, ¿qué crees mamá? Yo no. No sé por qué esto se ha vuelto inconveniente e innecesario para ti, lo sé, tal como sé que podría haberme traicionado al darme a luz. Fue tu decisión hacerme una niñera y mensajera eternamente infeliz, también tuya y ahora dices que no puedes hacerle eso a tu hija, tal vez a tu madre, tú hiciste lo mismo, ve a donde sea quieres y quéjate con quien quieras, es mi apartamento, no estás aquí. Periodo de espera mientras la madre abría la boca con rabia impotente, incapaz de influir de ninguna manera en su obstinada hija. Nina cerró la puerta detrás de ella e inmediatamente comenzó a llorar.
mientras ella estaba sentado en el suelo del pasillo. ¿Por qué no cayó en su suerte una madre amorosa y comprensiva? ¿Por qué exactamente? ¿Tuvo tanta mala suerte porque Boba llegó por la noche con un ramo de flores y un pequeño pastel envuelto como regalo? La niña contó en detalle cómo fue la visita de su madre y sintió lástima por Nina desde el fondo de su corazón, pero la chica todavía estaba inconsolable. ¿Qué estás diciendo, Bobochka? Dijo pinchando otro trozo de pastel con un tenedor. Tienes una madre normal y todos los que conozco también. Pero el mío es así. En realidad es muy difícil porque la madre, sin importar cómo se vea en esto, es una persona de apoyo confiable. Una persona necesita un sistema de apoyo para al menos sentirse como en casa en alguna parte. Seguridad, mi abuela murió y no tengo a esa persona, da miedo. Esto es boba, da mucho miedo. Vladimir nunca pensó en estas cosas, simplemente creció entendiéndolas. Por su bien, le romperé la cabeza, pero hará lo que quiera o lo que le pida en la infancia, cualquier juguete, ahora un coche y un apartamento, y vivirá sin ser amado en su propia familia, sin tener una persona a quien pueda. Ven y solo llora, fue una decisión descabellada para él. Vladimir lo tomó al instante, ni dudó ni lo siguió ni pensó que podría decidir cambiar su forma tan radicalmente. Destino, casi sin pensar en lo que dice, cásate conmigo, seré yo quien te cuide, y siempre podrás quejarte conmigo en el primer momento. Nina no tomó en serio sus palabras, pero en serio, ¿qué clase de matrimonio hay? Se conocen desde hace un año, una semana, y ella no sabe si quiere casarse tan pronto, sobre todo con Boba, el hijo de gente muy rica. Se acuerda de su abuela, te enseñé a no sentarte abajo, pero él era tan sincero, hablaba de tanto miedo. Ella lo miró a los ojos con tanta atención y perspicacia que la propia Nina ni siquiera se dio cuenta de cómo ella asintió con la cabeza. Luego el problema se resolvió y luego los preparativos de la boda comenzaron a dar vueltas y vueltas. Nina nunca pensó que estas tareas sin duda placenteras podrían cansar tanto de conocer a sus padres y entonces Nina se enfrentó a la primera decepción que ni siquiera la madre del niño ni su padre consideraron necesario ocultar su actitud hacia la prometida de su hijo como una chica mercantil y corrupta que se dejaba seducir solo por el dinero y las oportunidades de su hijo Nina. En cuanto ella intentó explicarle que no era así, que todo era inútil, Boba le dijo que no la acercara. Corazón, pero una vez puedes abstraerte del hecho de que te toman por una persona andrajosa que solo sueña con el momento en que llegará a la cuenta bancaria de su marido. Incluso el hecho de que Nina puede presumir de un apartamento personal con hasta 3/4 partes del futuro SVK de ninguna manera creó una atmósfera pacífica. Nina intentó durante mucho tiempo hacer amistad con ellos y luego me di cuenta de que era suficiente, que no sería suficiente y que Boba ama y de alguna manera. Esta expresión, a medida que avanzaba la vida, quedó firmemente arraigada en la abuela de Nene, Lena, y se volvió casi vital. El lema de una joven. A veces simplemente se prohibía llorar y decidía descubrirlo más tarde en la vida porque no se puede pensar en todo. Y la boda no se produjo con anticipación. Después de meses, la madre y el padre de Boba tiraron lo más fuerte que pudieron, sacaron todo. Las palancas para obligar al único hijo a cambiar de opinión, incluso le pidieron a Nina que pusiera fin. Tuve una relación con él, pero no funcionó, aún así se convirtieron en marido y mujer, se fueron a vivir juntos al apartamento de Vladimir y ni siquiera los 3 rublos de Nina empezaron a alquilarse de forma rentable. Este ingreso adicional fue completamente útil para una familia joven, país. Boba no quería apadrinar a un hijo adulto y dijo que mientras se casara podría resolver sus problemas económicos por sí solo. Naturalmente, a Vladimir no le gustó esto, pero ¿qué hacer con el nombre Gruz? Entra por detrás. Entonces el chico se probó con orgullo el papel de marido y aunque le gustó todo, Nina resultó ser una muy buena esposa. En primer lugar, era hermosa. Y con esa belleza especial que es buena no solo en la primera juventud, sino también más tarde, cuando una mujer se hace mayor. Boba se comunicaba mucho con las mujeres de todas las edades y ya entendían estos matices.
Además, Nina cocinaba riquísimo, mantenía el apartamento limpio, no derrochaba ni estaba acostumbrada a gastar mucho en sí misma, en definitiva. Tenían más de una gran cosa por delante, pero el caso es que Vladimir conocía perfectamente un rasgo de su carácter como la inconstancia. Bueno, no pudo evitar permanecer fiel a una chica durante mucho tiempo, no constantemente. Bebía la misma marca de cerveza, no usaba las mismas cosas durante mucho tiempo porque entendía que tarde o temprano el encanto de cualquier chica desaparecería para él. Aunque ella era Miss Universo todos los años a la misma hora, simplemente porque él era así y no podía ser de otra manera, 6 meses después, Vladimir ya no sabía quién le tiraba la lengua y lo obligaba a proponerle matrimonio. A Nina. Realmente quería a esta chica, se convirtió en su esposa, era insoportable, simplemente insoportable. No, por supuesto que Nina seguía siendo tan hermosa como era ese día. Él buscó el derecho de ir al cine con ella por primera vez, pero los otros problemas que la vida familiar enfrentaba estaban estrechamente relacionados, eran en orden. Boba estaba aburrido, ni siquiera podía imaginar qué hacer con eso. En primer lugar, Nina obligó a Vladimir a participar directamente en las tareas del hogar al comienzo de su vida. Boba apenas sacó la basura 5 veces, y después de varios recordatorios y exclusivamente en la adolescencia. Ahora que él, el marido adulto, no tenía ganas de arrastrarse a algún lugar con una bolsa azul en las manos. Además, Nina quería que él se pasara la aspiradora de vez en cuando. Lavar los platos e incluso limpiar el suelo con un paño húmedo, simplemente no encajaba en absoluto. Boba no estaba acostumbrado a la estructura que tendría que cargar sobre sus propios hombros. La carga de poner las cosas en orden en su apartamento la hacían otras personas todo el tiempo por él y, por lo tanto, el joven mimado de alguna manera no pensó que esto no siempre sería así. Y Nina, por supuesto, ya estaba cansado de limpiarlo, así que establecí las condiciones para las tareas del hogar estrictamente a la mitad. Boba resistió lo mejor que pudo, pero aún así fue inútil. En su día libre, se vio obligado a coger una costosa aspiradora y con una sonrisa triste, queriendo decir que estaba derrotado, pero no. Rota al recorrer todas las habitaciones de su apartamento, elogió a su marido. ¿Pero qué le importaban a él sus elogios? Contaba con el hecho de que toda su vida recaería enteramente sobre los hombros de su esposa, y su parte recibiría solo el neorrenal más simple y desinteresado, y Boba estaba irritada por el hecho de que ella estaba constantemente sentada a la mesa con libros y cuadernos de su punto de vista. La vida estudiantil se le da a una persona solo una vez en su vida para disfrutarla plenamente, y la libertad y la preparación para el próximo seminario sofocante no puede considerarse de ninguna manera algo que vale la pena, al menos cuando tienes poco más de 2 décadas. Nina tenía una opinión completamente diferente sobre este asunto, y nunca se cansaba de transmitírselo a Vladimir. Creía que las habilidades profesionales sin duda le serían útiles en la vida, lo cual significa que ahora necesita aprender tanto como sea posible y como a veces puede ser mejor. Incluso dijo que estaba avergonzada de su marido y luego Nina personalmente le hizo informes y resúmenes. Pero aún así la niña en su mayor parte logró estudiar solo para ella. Nina hace mucho tiempo se había dado cuenta de que estaba en un buen lugar. Relato de la maestra, y ella no iba a destruir todo lo que había logrado con su trabajo personal por el bien de Boba. El único obstáculo serio para Vladimir fueron los problemas económicos hasta que decidió casarse. Todas sus necesidades estaban más que financiadas por su ahora. Después de que el matrimonio terminó y su nuera, su madre y su padre no lo aprobaron, tuvo que encontrar dinero solo para sus necesidades e incluso para las necesidades de su esposa. Al principio incluso se divertía, parecía una especie de búsqueda, encontrar dinero para ir a una pizzería o ganan lo suficiente para comprar comida, pero cuando tales actividades se convirtieron en un hábito y comenzaron las rutinas de autosuficiencia y, lo más importante, el deseo de Vladimir de vivir así disminuyó significativamente. Se podría decir que vivieron casi exclusivamente de parte de Nina. Trabajo temporal y con el dinero del alquiler de su apartamento de 3 habitaciones a Boba, desesperadamente no podían conseguir estos fondos y, a veces,
Él y su esposa incluso se peleaban por el hecho de que era mejor comprar un modelo o gasolina para imaginar que ellos, como la gente normal, debería comer normalmente y ella también trabajó más allá, estudiando toda la semana para ahora poder ir al supermercado y volver con una bolsa llena de comida. Vladimir, por el contrario, insistió en que todavía eran jóvenes y que, por lo tanto, la mejor solución para ellos sería detenerse en una gasolinera y llenar el tanque, y así de alguna manera descubrirían qué les pasaba y se quedarían con hambre. Cada vez menos de este tipo de vida familiar, esto no era en absoluto lo que ella quería y por lo que se esforzaba. La niña comenzó a notar la actitud especial de su marido alto y de piel oscura hacia el sexo opuesto, Vladimir, incluso cuando, como si no considerara necesario ocultar que en la universidad tiene ponis, lejos de intercambiar algunas palabras en el recreo o no solo en el recreo, boba era, si usamos la terminología, su amada, sino la abuela de Elena que murió mujeriego. Nina ni siquiera se imaginaba que eso terminó doliendo, al poco tiempo, duele mucho. Boba no lo escondió y fue bastante normal con muchas cosas que casi le pusieron los pelos de punta a Nina incluso después de la facultad y estas eran solo esas chicas que Nina Vladimir conocía. Consideraba vergonzoso abrazar a una de ellas, besarla en el cuello o incluso darle una ligera palmada justo debajo de la espalda, pidiéndole consejos sobre cómo afrontar tal situación. Nini simplemente no tenía a quien acudir. Si la abuela Lena hubiera estado viva, la niña habría corrido hacia su madre, habría ido. Yo ni siquiera tenía la intención de hacerlo, porque estaba tan segura de que si se enteraba de los problemas de su hija, definitivamente le echaría sal. La herida. Tuvo que soportar en silencio y también sufrir en silencio. A Nina le resultó difícil aceptar el hecho de que tenía una vida familiar feliz, pacífica y mutuamente placentera. Con Boba no funcionó precisamente por su comportamiento, buscó defectos en sí misma, luego intentó arreglar todo con planes románticos. En la televisión esto le causó mucho dolor a Nina, pero ¿a dónde podría ir? Ella tuvo que soportar esto. De hecho, Nina le dijo a Boba más de una vez que lo dejaría si seguía comportándose así, pero Vladimir también. El exhombre Nina para él es esencialmente una mina de oro. Ella es tranquila, resignada y no tiene las conexiones necesarias para dañarlo de ninguna manera y esto no importa en absoluto. No importa cómo se comporte con ella todavía no logrará nada. Nina fue mucho mejor en este sentido y es más conveniente que cualquiera de las chicas de su círculo con las que podría casarse a su debido tiempo sin importar nada, y es difícil para los padres con carteras y madres con cargos observar cómo su yerno ambulante le está atormentando notablemente su pequeña sangre. Tal vez nadie defienda a Nina porque no hay nadie. Entonces Vladimir se comportó así, como su corazón lo desea, y ella lo deseaba mucho y todo ya hace 2 meses. Boba llegó a casa y casi de inmediato le hizo a su esposa un examen sobre su capacidad para realizar un ST, lo hizo por una razón, pero porque en los últimos tiempos Nina acababa de terminar sus estudios en la universidad y consiguió un trabajo en su primer trabajo oficial, por lo que ahora Vladimir estaba tratando de demostrarle que ella todavía no era nadie y seguía siendo nadie, y él, por el contrario, consiguió un lugar prestigioso después de graduarse de la universidad. Claro, su papá lo intentó, pero ¿a quién le importa? Él trabaja en ciudad igual que sus padres y ella es profesora de inglés en alguna escuela del distrito detrás de la cafetería. Ni siquiera tiene gracia. Ella nunca podrá competir con él, nunca ganará tanto como él y nunca y bajo ninguna circunstancia Nina se atreverá para imponerle reglas y obligarlo a vivir de acuerdo con ellas. Ella es su esposa y eso es todo. Y cómo vivir y qué hacer lo decide exclusivamente él. Boba encontró un amante, y ni siquiera lo hizo solo, lo hizo prácticamente sin esconderse, con total tranquilidad y sin remordimientos por él. Incluso le gustaba volver a casa después de medianoche, sacudir los platos en la cocina, exigir la participación de su esposa y deliciosas cenas, insistir en que Nina le sirviera el té de la tarde en la cama y, en general, de todas las formas posibles, indicar su posición privilegiada sobre ella. Nina no tuvo otra opción que tolerar la tiranía de su marido y obedecer a la pareja,
mientras intentaba decirle a Vladimir que las cosas no le saldrán bien y que ella no necesita un marido así, pero rápidamente lo convencemos de que tiene amplias conexiones en esta ciudad y no hay quien la llame. Entonces no dejará piedra sin remover. Piedra en su reputación y hará que Nina no pueda conseguir un trabajo en ningún lado. Y se extenderá tanta fama sobre ella que todos los estudiantes privados huirán con los talones brillando. Nina comprendió que Boba la había llevado a una situación difícil. Ella aguantó. Ella aguantó, por alguna razón seguía esperando que tarde o temprano su esposo recobrara el sentido, o que la situación de alguna manera cambiara mágicamente a su favor. Los padres de Vladimir no querían comunicarse con su nuera y suegro después la boda, música, y llegó al punto que la madre y el padre de Boba exigieron que Nina se fuera. Desde su apartamento cuando iban a visitar a su hijo, a Nina no le quedaba más que seguir su consejo, o mejor dicho, la orden. Esos días deambulaba sola por la ciudad y no sabía qué hacer en esas horas que no, pero incluso después de la visita, se mostró especialmente exigente con el cariño, examinó el vaso en busca de residuos secos, miró con disgusto la toalla del baño y anunció que a partir de mañana se iría de vacaciones. Nina, por supuesto, entendí de qué tipo de vacaciones estábamos hablando. Y el comportamiento del marido también fue claro. Boba es una doctora que parte en un importante viaje de negocios y luego regresa con un fresco bronceado mediterráneo, lo vio todo y lo entendió todo. Así que ya no tenía sentido seguir engañando. Ya no tenía sentido, empezó a decirle la verdad, viajaba de vacaciones con otro joven idiota que le colgaba fideos en las orejas. Vladimir estaba desde hace varias semanas fascinado por cierta joven llamada Valeria, ha estado buscando su atención, ya sea enviándole una canasta de flores como regalo, u ofreciéndose a ir a las tiendas de ropa más sofisticadas, o simplemente llevándola a un restaurante caro con todas sus fuerzas. Intentó con todas sus fuerzas echarle polvo a los ojos para tener una relación adecuada con Valeria. Boba incluso tuvo que despedirse de su anterior amante, Svetlana. Ella era joven, hermosa, atrevida y no estúpida, pero Versus no podrá hacer eso. Eso tampoco sedujo mucho a la naturaleza y comprendió que el encanto de Lerina en sus ojos tarde o temprano desaparecería y luego encontraría un reemplazo para ella. Pero por ahora empezará a disfrutar de una relación con una belleza orgullosa e inaccesible y nadie se lo contará. Es cierto que Svetlana no solo estaba tranquila y la sumisa Nina, a quien había envuelto alrededor de su dedo, ahora tenía miedo. Ella era una mujer temperamental, orgullosa y segura de sí misma de la que no era tan fácil deshacerse. Al mundo le gustó como la cortejó Boba, aunque ella sabía que este hombre estaba casado, pero no quería compartir a Vladimir con otro amante, esposa, por favor, pero sin amante, por lo que el hombre tuvo que trabajar duro hasta que descubrió cómo deshacerse de Svetlana. Primero, le mintió acerca de lo ocupado que estaba en el trabajo. Luego sobre el hecho de que Nina se enfermó y él necesita quedarse en casa por un tiempo, así que sobre el hecho de que sus padres necesitan cuidados, pero la propia Svetlana entendió todo hoy, vino directamente a Vladimir a trabajar, pero en lugar de hacer el amor en su oficina, le dio un verdadero dolor de cabeza. Sobre él, la mujer amenazó a Boba con consecuencias irreparables si decide deshacerse de ella. Pero él no tomó sus palabras literalmente, no entendía cómo Svetlana podía dañarlo. Y de todos modos, realmente importa cómo sacar de alguna manera a la rubia enfurecida con labios de terracota por la puerta. Boba marcó el número de Valeria y escuchó los afectuosos murmullos de Lera en el teléfono. Estaba encantada y pensaba dolorosamente en cómo capturar la imaginación de Lera. A juzgar por las historias de la niña, ni Turquía, ni Egipto ni Bali le interesaban. Phuket o Bhutan también necesitaban encontrar algo, es muy exótico, pero aún así hay que tener cuidado con el presupuesto, ya que el estado de ánimo del hombre estaba justo por debajo del pedestal. Aquí le explicamos cómo hacerlo sin perder la cara. Pero comprar un tour no lo es todo. Probablemente Lera querrá visitar tiendas difíciles,
pasear por joyerías y también obtener algunas impresiones inusuales. Pero, ¿qué puede ofrecerle aquí en su territorio? Él es un rey y un dios, y allí se necesitaban fondos de tamaños completamente diferentes, pero Lera es tan buena. Diablo, no te rindas, que ahora Vladimir no tiene tiempo para ella. Recogió la mesa en silencio y se fue a preparar las clases de mañana. Las tareas escolares fueron lo único que distrajo a Nina de toda la pesadilla que había vivido durante tantos años boba. Comió e inmediatamente se fue a la cama. Mañana todo será mañana. Para una de estas vacaciones en la vida tiene suficiente de lo que ha acumulado en las cuentas y para más tarde, por un tiempo también, y qué hacer después de que decida en el proceso. Al final, él también tiene una esposa que es un parásito sentado en su cuello. Si nunca vende su cabaña por un tiempo tendrá suficiente y luego se jugará la apuesta en la que tiene grandes esperanzas. Hace algún tiempo, un hombre influyente y no pobre le ofreció a Vladimir un empleado mutuamente beneficioso. Cierra los ojos. Algunas inconsistencias en la documentación de la licitación y no será desagradecido y este agradecimiento se expresará en cantidades bastante decentes acumuladas en cuentas bancarias. La licitación debe realizarse literalmente día a día y esto es muy útil hasta que una cosa tras otra hasta que todo esté aprobado y firmado por Boba esperaba que en unas semanas las primeras sumas ya estuvieran a su disposición. Y luego, si visita allí regularmente, significa que nada amenazará su relación con la belleza. Y el apartamento de Ninkin, de nuevo, es una póliza de seguro. Boba se quedó dormida confiada en que todo estaría bien, pero Nina no podía dormir, la mujer estaba muy preocupada por lo que le estaba pasando a Vladimir. ¿Por qué se comportaba así? Quizás había dejado pasar el vino. Nina entendió que mañana Boba volaría de vacaciones no con ella y que para él y sus padres ella no era más que un lugar vacío. Sin embargo, como muchas otras personas en este planeta, después de la muerte de su abuela Lena, no tiene un solo hombro confiable en el que apoyarse y la esperanza de que su madre lo entienda y se haya casado lo suficiente. Una persona rica, pero tuvieron una oportunidad con ella. La joven entendió perfectamente que estaban interesados en ella como fuente de financiamiento para sus queridas e irreemplazables Mariana y Mia, y ella era solo una hija no deseada. Nina soportó con resignación todo el bullying sutil y sofisticado con el que estaba llena su vida. Por capricho vio cómo le entregaban diversos regalos empaquetados en hermosas cajas con lazos y comprendió que no era por ella que estas cajas serían abiertas por personas completamente diferentes. Dedos elegantes, música. Además que Boba regresa de una reunión con Bey y Bema, ni siquiera tuvo oportunidad de hablar porque inmediatamente comenzó a amenazarla. Pero quien hubiera sabido lo cansada que estaba de una vida así, ya que Nina se arrepintió una vez que sucumbió a la tentación y aceptó irse. Casarse con Boba en un momento difícil para ella, ya entendió claramente que nunca habría dado ese paso. Si sus pensamientos fueran sobrios y racionales, pero la historia, lamentablemente, se desconoce, y la mañana familiar fue de esas que siempre suceden si un hombre va a viajar. Nina recogió las cosas de su marido con sus propias manos, pero, desafortunadamente, para el viaje con su amante, trató de negarse a que Boba estuviera obligada a hacer este trabajo por él, pero él rápidamente, como él dijo. Así que decidió apresurarse solo a la tercera clase, ya que Vladimir decidió que Nina tenía mucho tiempo. Además, amenazó con que todos los artículos debían estar en perfecta forma verbal y que no habría necesidad de gastar dinero en servicios de limpieza en el hotel doblando en secreto camisas y pantalones cortos de playa en la maleta del marido de Nina. Ural llora con el dorso de la mano, cómo perdió el control de su propia vida. ¿Por qué le permite ella mandarla y humillarla de esta manera? La joven miró entre lágrimas su maleta abierta, la revisó y decidió que aún estaba a tiempo de prepararse una taza de café. Todavía estoy aquí. Boba pensó, él entró a una cocina como si nada tivese acontecido, como se él e Nina agora tivese mueme excelente relacionamento e él estivese indo para falar da esposa dele, que pouco importa tras muita renda para mantela, sen mais nem menos, tú aún tienes.
Vives conmigo así que considera que me estás pagando el alquiler. Al principio Nina ni siquiera pudo encontrar una respuesta a Vladimir, hizo la vista gorda ante muchas cosas, por supuesto, y no porque la amaba, sino porque la inmovilizó. La pared, pero se quedaría sin un apoyo fiable en forma de apartamento. Además, este no era solo un apartamento, sino una herencia heredada de su querida abuela. No, ella no tenía dinero para pagarlo. Hitnech vio en el rostro de Nina que ella se opondría a él y aprovechó el momento con anticipación. Ahora él la va a interrumpir. Oh, ¿cómo cantará ahora? Ahora le recordará quién es él y quién es ella frente a él, pero el chirrido del teléfono fue interrumpido por un momento tan dulce y tan deseado por él. Boba cogió el teléfono y corrió al porche para informarle a la chica que pronto la recogería. Nina estaba sentada impotente en la mesa de la cocina, no tenía ningún deseo de oponerse a su marido ni siquiera de vivir, no pasó nada. Toda la jornada laboral de Nina transcurrió como en una especie de niebla densa y pegajosa, trató de encontrar una oportunidad para salir de ese callejón sin salida al que ella misma te arrastró con su decisión mal concebida. Cásate con esta persona, pero, desafortunadamente, donde quiera que juegues en todas partes. La cuña daba vueltas en la cabeza de Nina mientras enseñaba a los niños a construir correctamente oraciones interrogativas en inglés después de que sonó el timbre. Desde la 7ª clase, Nina la arrastró a casa desde afuera. No puede ser, dijo que aún era muy joven. El andar de la mujer se volvió como si sobre su espalda no tuviera ni media década, pero no lo encontró todo. Inclinada sobre el portador de la pierna injertada y sin fuerzas para secar las lágrimas de la suya rostro. Bueno, ¿a dónde debería correr? Boba sabía de lo que estaba hablando cuando amenazó con que todo en esta ciudad le fue comprado a él y empezar de nuevo está lejos de aquí. Eso también está mal, no puedes rendirte tan fácilmente. Hasta esta mañana, cuando llegó el momento de vender su apartamento, la última frontera y la esperanza de una retaguardia cubierta por todo lo que tenía, Nina no consideró la situación como una pesadilla tan mala, pero ahora Vladimir le quitará lo último que tiene y lo que le pasará entonces no le será devuelto. Y entonces, ¿cómo vivir en una ciudad donde no habrá lugar para ella? Además, una vez, en el fragor de una pelea, su marido le gritó que en caso de desacuerdo él logrará su reconocimiento como capaz y testaruda y él mismo se convertirá en su guardián de este escenario. Nina temía casi más que cualquier otra cosa. Nina y ella misma no entendían el código. Caminó lentamente hacia la casa, pero no se dio cuenta. Todavía tengo, es hora de recoger las llaves de la entrada porque la chica fue llamada por Nina. Se giró mirando a la atractiva joven parada frente a ella. Hola. Saludó con mucha calma. No me conoces, mi nombre es Svetlana, necesito hablar contigo, esto es muy urgente. Nina por un momento, literalmente sin palabras, conocía a esta chica, o mejor dicho, no es que la conociera, pero había oído hablar de ella muchas veces. Boba no tuvo vergüenza de contarle lo que estaban haciendo con Svetlana y la obligó a escuchar y comentar. ¿Y qué quiere ahora esta señora Nina de ella? Esta señora Nina miró a Sveta y de repente se rió de ella desconcertada y luego se dio cuenta de que estaba simplemente histérica, así que ella misma abrió la entrada con las llaves que ya estaban colgadas en la mano de Nina y la condujo a la entrada debajo de su codo de la misma manera. Cuando entraron al apartamento, Nina se hizo a un lado y la dejó entrar. No entendí nada por dentro. Si esta mujer estaba aquí, ¿con quién se fue Vladimir de vacaciones? ¿Y qué necesita de ella? Tal vez sea fácil. Según el plan de Boba, se suponía que ella debía ocuparse de los problemas de vender su casa. ¿Pero por qué entonces guarda silencio al respecto? Svetlana descubrió rápidamente dónde estaba el agua potable en el apartamento. Puse un poco de agua en un vaso y se lo di a Nina y luego me senté frente a ella, la miré atentamente y hablé. Ya me he dado cuenta de que usted está al tanto de nuestra relación con su marido. Bueno, ¿qué puedes hacer? Nosotros no somos así, la vida es así, pero ahora no hablo de eso, como sabes. Bobochka zarpó hacia los mares y a los océanos con una chica nueva en esto, por supuesto,
No hay ningún lugar para poner marcas, hice preguntas, pero no podemos dejar todo así o podemos. Nina parecía haber intimidado a su interlocutor. Svetlana sonrió que ni siquiera dirías palabras contra él. Tienes miedo, pero yo no soy una de esas personas y no me quedaré en silencio. Si me trata como a un cerdo, entonces yo también estoy con él, pero necesitaré tu ayuda, juntos lo desentrañamos y luego no nos conocemos. Nina se acercó pensando, esta propuesta le parecía una provocación, tal vez. Boba arregló todo así especialmente, pero entonces la niña recordó el apartamento que él seguramente vendería, dejándola sin hogar, y decidió que no podía empeorar, simplemente porque no podía empeorar. Luego asintió lentamente, pero luego se detuvo y aclaró. ¿Qué quieres decir con que te llevaremos a dar una vuelta? No mataremos, dijo alegremente el invitado, pero para él la pérdida de capital será peor que la pérdida de vidas porque tanto él como su madre, y más aún su padre, tienen mucho miedo de estar desnudos y desnudos. Es decir, como tú y como yo, así que hagámoslo de modo que el peor sueño de Bobochka se hizo realidad. Bueno, mientras calienta allí, habrá un regalo para él. Svetlana le dijo a Nina que, a través de sus propias fuentes, se enteró de que se estaba preparando un acuerdo con la participación de Vladimir en una licitación, o mejor dicho, extractos de conversaciones en su presencia le permitieron sacar la conclusión de que algo estaba planeado. Pero las sospechas se convirtieron en confianza recientemente cuando él la echó de su oficina y ella decidió vengarse. Los interlocutores no deseados pero muy informados de Sveta estaban seguros de que se trataba de millones y, lo que es más importante, de millones de presupuestos. Un premio mayor así no se puede obtener impunemente, definitivamente hay que compartirlo. Sveta tenía todos los motivos para creer que en el proceso de distribución de fondos presupuestarios a bancos privados y cuentas dejadas, participarían todos los miembros de la familia de Vladimir, madre y padre, y alguien más conseguiría el trato. El acuerdo se estaba preparando. Lo que se llama siempre nos quieres arruinaron el trato. Nina estaba horrorizada, pero ¿cómo no? Svetlana sonrió pero la sonrisa era fría y enojada. Podemos arruinarlo todo, no, no podemos, sí, eso no es necesario, pero otra cosa, eso fácilmente será necesario. Con el dinero que nos llegará, ¿tu marido quiere decir que te lo vamos a robar?, preguntó Nina, que todavía no entendía el plan del invitado. No, no, la sonrisa de Svetlana se convirtió en una sonrisa real. Asegurémonos de que tenga aún más dinero, mucho más, se hará rico mirando a los ojos asustados de Nina. Sveta siempre estaba enojada y silbando. ¿Crees que sus socios en este negocio les gustará mucho, que todos están expuestos y solo Boba recibe la ganancia? Ellos mismos lo devorarán, no tendremos que hacerte nada. Todo lo que necesita es acceso a su computadora portátil y teléfono con un número financiero, yo me encargo del resto. Bueno, según lo acordado, Nina asintió lentamente, no podría ser peor y ¿por qué no? Svetlana hablaba en serio, porque él al día siguiente le llevó a Nina todo lo que necesitaba para trabajar y le explicó detalladamente cómo utilizarlo. Nina ya no tenía miedo. El miedo pasó y en su lugar quedó simplemente odio hacia la persona que la trataba así. Boba, descansaba cada 2 días al sol, exigiendo a su esposa después. Llegando a casa del trabajo para lavar la ropa y recordó que necesitaba prepararse para la venta del departamento. Nina, no hagas escándalo. Ella hizo todo como Light le enseñó cuando Boba fue a ducharse. Se quedó en la habitación por unos minutos a pesar de todas las contraseñas que había en sus dispositivos. Un tiempo muy corto fue suficiente para que ella siguiera todas las instrucciones en el pequeño dispositivo. Unos pocos movimientos con los dedos y listo. Nina escondió el dispositivo y fue a cargar la lavadora. Nina tenía cada vez más confianza en que ella y Sveta estaban haciendo todo bien. Boba jugó a ser el gobernante del mundo y con total impunidad, el mal genera un mal aún mayor en los 2 días siguientes. Boba caminaba muy inspirada, alegre o de alguna manera sospechosamente pensativa y constantemente revisaba lo que había en el teléfono de Nina cuando un día logró mirar por encima del hombro la pantalla y ver que está en su cuenta bancaria personal del móvil. Parece que algo estaba molestando.
Él, aparentemente Sveta ya había logrado hacer su parte del trabajo y la licitación ya había pasado. Llegué unas semanas más tarde a la puerta del apartamento cuando apareció Nina con. Estaban trabajando representantes de las fuerzas del orden. Le mostraron una orden de registro y comenzaron a preguntarle en detalle todo lo que concernía a Vladimir. Nina, enseñada por Svetlana, respondió casi toda la verdad. Ocultar algo no tenía ningún interés, sin importar lo que pasara, los empleados se miraban, pero Nina no se quedó callada, tenía muchas razones para hablar de este caso que conmocionó a la ciudad e incluso fue noticia en todo el país, gracias. Para algunos activistas reflexivos, en administración municipal miembros de una familia entera se vieron atrapados en el deseo de malversar el dinero común. Una madre, un padre y su hijo adulto, que trabajaban allí mismo en la administración municipal, y la magnitud de la actividad hizo que incluso Interpol tuviera que participar en la investigación con su capacidad de acumular parte del dinero robado en cuentas en el extranjero y según los investigadores, fueron convertidos en criptomonedas. Las malas lenguas en la propia ciudad decían que la investigación comenzó porque algunos grandes no terminaron de leer después de una oferta exitosa. Cantidades importantes en sus propias cuentas, un cheque mostró que todo su dinero, de manera extraña, se encontró, por supuesto, en la cuenta de Vladimir. Intentó demostrarles a sus socios que él no tuvo nada que ver con eso y que no sabe cómo sucedió. Luego todo el dinero acabó en sus manos, pero claro, con la seguridad de que nadie le creyó a Vladimir, gracias al esfuerzo de sus ex socios comerciales. Comenzaron a investigar minuciosamente y descubrieron que el más cercano, así como sus padres, quienes además, a causa de la avaricia, perdieron no solo su trabajo y fuente de ingresos, sino también libertad gracias a la intervención oportuna y muy eficaz de Svetlana, Nina logró regresar a su apartamento. Ahora la chica Damocles ya no tenía la venta de su casa y la vida colgando sobre su cabeza como una espada de Damocles. Volvió a ser maravilloso Nina, por primera vez en años, finalmente comencé a comer comida deliciosa, a dormir bien, a vivir para mi propio placer e incluso comencé a pensar que de alguna manera debería irme de viaje. Vladimir, al estar en una celda fría e incómoda, intentó escribirle a su esposa y pedirle una reunión, pero Nina se negó incluso a discutir esos temas. Pidió insistentemente a la administración de esta institución que no le informara sobre lo que este hombre quiere porque no le debe nada y al Erochka ni que decir tiene que ni siquiera esperó hasta que se anunciara el veredicto y ya había encontrado un nuevo cuello para el cual podía llevando con comodidad y placer la escalada. Nina y Svetlana se convirtieron, si no en buenas amigas, al menos en una amiga en la desgracia después de que todo terminó. La propia Sveta sugirió una reunión y se sentaron en un pequeño café y escucharon. En la canción hablamos de un tema doloroso. Sveta llamó la atención de Nina sobre el hecho de que tiene baja autoestima y permite que todo tipo de basura domine el desfile. Nina, por su parte, lo admitió, pero dijo que no veía salida. ¿Cuántos años tienes, amiga?, preguntó Sveta, sentándose a la mesa y mirando la colilla de su cigarrillo. Bueno, no te enseñaré nada y no eres mala chica, lo siento por ti. Mira, aquí ya te están mirando dos personas, y es justo aquí. Entonces definitivamente no estarás solo. Ninochka, te lo garantizo. Pero ahora depende de los dignos enamorarse de ti. Empecemos a trabajar en el café, la música tronó y Nina sonrió por primera vez en muchos años. Sonrió de todo corazón, abiertamente con los hombros hacia atrás, con soltura y despreocupación. ¿Y qué mejor que empezar por fin a vivir para tu propio placer?